Ya, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Bueno, voy a pasar a compartir la presentación de hoy. Ya, ahora sí, gracias. El tema de hoy es gestión pública y políticas públicas. Vamos a hacer una presentación de todo lo que es la parte de gestión pública. Vamos a enmarcarnos también a ver las políticas públicas. Vamos a mostrar algunas políticas que el día a día se viene trabajando en el Perú. Vamos a poner casos prácticos. También vamos a requerir la participación de cada uno de ustedes. Hay que tener en consideración que cuanto más interacción tenemos durante las clases, es mucho mejor el aprendizaje. Ustedes van a aprender y yo también voy a aprender de lo que ustedes vayan comentando, de lo que ustedes vayan haciendo sus consultas. Entonces, vamos a comenzar mencionando este punto. Yo siempre comienzo con el tema de la población, porque todo lo que hacemos en el sector público, indistintamente si trabajamos en un gobierno local, un gobierno regional, en un ministerio, en cualquier entidad del Estado, siempre nuestro fin es la población. Entonces, la población somos todos los que vivimos en el territorio peruano. Y como población todos tenemos necesidades, tenemos expectativas, unos más necesidades que otros. Entonces, recurrimos a una organización que ha sido creada por la sociedad, en este caso hablamos del Estado, para poder ser atendidos en las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, el Estado como tal es un concepto, es una idea, es algo abstracto, no es tangible. Y para poder satisfacer esas necesidades que tiene la población, se vale de una organización. ¿Cómo se llama esa organización? Es la administración pública. En la presentación anterior también utilizamos el mismo esquema. Sin embargo, ahora vamos a aterrizar en lo que son dos puntos que son similares. Vamos a darnos cuenta que es similar a lo que mencionamos en la clase anterior sobre los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Entonces, esta administración pública, que es la organización que permite que las funciones que tiene el Estado pueda terminar llegando a la población, lo hace a través de dos preguntas. Vamos a simplificarlo en dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué vamos a hacer? La siguiente pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Estas dos preguntas, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se denomina el qué vamos a hacer? Son las políticas públicas. Las políticas públicas se establecen qué cosas va a hacer el Estado, cuáles van a ser sus prioridades, dónde va a intervenir, cuál va a ser el público objetivo, qué problemas públicos va a priorizar, entre otros. Entonces, aquí es donde se determina en el qué vamos a hacer. Estas son las políticas públicas. Una vez ya definido qué cosa vamos a hacer a través de las políticas públicas, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ese cómo lo vamos a hacer se llama gestión pública. Entonces, aquí podemos ver estos dos términos, estas dos palabras, que es la presentación de hoy. Aquí tenemos por un lado las políticas públicas y por el otro la gestión pública. De esa manera es que el Estado, a través de la administración pública, termina dando bienes, servicios y regulaciones a la población. A continuación vamos a analizar cada uno de estos componentes. Por un lado, las políticas públicas y por el otro lado, la gestión pública. En primer lugar, las políticas públicas
se encuentran en el ámbito de la estrategia. ¿Por qué? Porque las políticas públicas es para adelante, es para el futuro. ¿Qué cosa voy a hacer? Por eso ahí se determina el ámbito estratégico. Mientras que la gestión pública pertenece al ámbito operativo. Ahí están plasmadas los procesos, las actividades, las tareas que se va a realizar para poder cumplir con estas estrategias. ¿Qué implica eso? Para yo poder desarrollar actividades, ¿qué necesito? Necesito de insumos. Por ejemplo, si yo trabajo en una escuela, soy un docente, entonces, ¿qué necesito? Voy a necesitar una pizarra, voy a necesitar las carpetas donde se van a sentar los niños, el aula mismo, voy a necesitar materiales de escritorio, entre otros. Entonces, para poder llevar a cabo las actividades, necesitamos de recursos. Entonces, la gestión pública pertenece al ámbito de la operación, a la parte operativa. Y ahí podemos hacer una vinculación con la presentación de la clase anterior. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si se acuerdan, estamos hablando de los sistemas funcionales. Y cuando hablamos de la gestión pública, estamos hablando de los sistemas administrativos, porque está vinculado con el uso de los recursos públicos. Entonces, este es el primer punto entre las políticas públicas y la gestión pública. Seguimos. Las políticas públicas deciden el rumbo del Estado. Va a definir también los objetivos y las metas. ¿Por qué? Porque las estrategias a través de las políticas y los planes tienen que ser medidos. ¿Y cómo lo medimos? A través de las metas. Y podemos tener metas de diversos tipos. Por ejemplo, una de las metas que se puede medir son los indicadores. Pero también tenemos metas lo llaman de dimensión física. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo puedo programarme en el año, brindar, a ver, en el caso de Caliwarma, atender a tantos niños en lo que es la alimentación en las escuelas rurales. Esa es mi meta física. Pero también puedo tener indicadores, por ejemplo, la tasa de deserción o el porcentaje de deserción de alumnos de secundaria. Entonces también es una forma de medir y de esa manera voy viendo cómo se va implementando esa política pública. Y por parte de la gestión pública, administra los recursos del Estado para poder cumplir con estos objetivos que nos hemos planteado en las políticas públicas. Entonces, hasta este punto nos podemos dar cuenta que van de la mano. Las políticas públicas y la gestión pública van juntas. Seguimos. Las políticas públicas responden a la pregunta de ¿qué hace el Estado para resolver los problemas públicos? Responde a esa pregunta. Mientras que la gestión pública responde a la pregunta ¿cómo el Estado ejecuta las políticas para resolver los problemas? Esto es lo que mencionamos al inicio, aunque aquí está un poco más amplio. Respondiendo a esas ambas preguntas nos podemos dar cuenta si corresponde a las políticas públicas o a la gestión pública las actividades que nosotros realizamos. Finalmente, las políticas públicas implica gran conocimiento del problema y alta capacidad de negociación con los actores políticos y la ciudadanía. ¿Por qué? Para poder resolver un problema público, yo tengo que saber, tengo que conocer, tengo que hacer un diagnóstico, tengo que hacer un análisis del problema público. ¿Por qué? Porque en las políticas públicas no se vale de que yo creo, yo intuyo, yo pienso que de esa manera se puede resolver los problemas. No, se tiene que plantear en función de las evidencias. Para eso necesitamos, aquí indica, bastante conocimiento y preparación. Y también el tema de negociación, porque no toda política pública
va a ser de agrado de todas las personas. Hay políticas públicas que va a tener rechazo de cierto grupo de la población, y eso vamos a verlo más adelante. Hay políticas que cuando se implementan es recibido bien por un grupo de la población, pero hay otro grupo de la población que lo toma mal, que no está de acuerdo, que protesta, que reclama. Eso vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, y ahí también vamos a pedir su participación de ustedes, porque como cada uno de nosotros hemos escuchado en las noticias, hemos visto en la televisión lo que sucede en el diario vivir del Perú. Por parte de la gestión pública, también implica tener conocimiento de la infraestructura estatal y la alta capacidad para gestionar recursos. Entonces, tanto en las políticas públicas como en la gestión pública, necesitamos tener preparación, necesitamos tener conocimiento, y es por eso que este tipo de cursos es muy necesario para que nosotros podamos cada día más conocer, saber de lo que se hace en el sector público. Entonces, para realizar la gestión pública necesitamos conocer no solamente de los sistemas administrativos. Yo puedo conocer de presupuesto, planeamiento, contrataciones, entre otros temas. Pero como podemos ver aquí, ambos van juntos. Entonces, así como conozco de la parte de gestión pública, también necesito conocer de la parte de las políticas públicas. Aquí vamos a dar una definición de lo que son las políticas públicas. Con lo que ya hemos mencionado anteriormente, ya nos vamos dando cuenta hacia dónde va orientado el tema de las políticas públicas. Entonces aquí es como un extracto, un resumen de lo que ya hemos mencionado anteriormente. Las políticas públicas son las acciones de gobierno. O sea, lo que realiza el gobierno, todas las acciones que realiza el gobierno son políticas públicas, que tienen con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas. Mencionamos anteriormente que para poder desarrollar una política pública necesitamos de conocimiento. En este caso estamos hablando de decisiones sustentadas, y esto se desarrolla en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos. Entonces, la política pública, ¿qué va a hacer? Va a atender problemas públicos. Entonces, los problemas públicos van cambiando a lo largo de los años. Lo que antes no era problema público, hoy en día lo es. Lo que antes tal vez era problema público, hoy en día tal vez ya deja de ser. Entonces hay esa variación, esa modificación. Para ponerles un ejemplo, si retrocedemos, no sé, unos 30 años atrás, 40 años atrás, en el tiempo de nuestros abuelos, ya existía la violencia contra la mujer. Ya había, o sea, era parte de lo que sucedía. Sin embargo, se trataba desde el ámbito privado. Nadie se metía, o sea, si había ese tipo de problemas de agresión contra la mujer, se resolvía en el ámbito familiar. Sin embargo, ha pasado los años y hoy en día ya es una política pública la lucha contra la lucha buscando la reducción de esa violencia contra la mujer. Ahí podemos ver entonces, antes no era un problema público, hoy en día sí es un problema público. Entonces esto es dinámico, esto va cambiando, por lo tanto las políticas públicas podemos decir que van cambiando, van mejorando con el pasar de los años, de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto en el cual nos encontramos. Y en la definición de algunas políticas también participa la ciudadanía. No en todas, solo en algunas políticas, pero también se considera la participación de la ciudadanía en la definición de esas políticas. Ahora vamos a ver los tipos de políticas. Aquí ya vamos a empezar a analizar un poco más a detalle los tipos de políticas públicas que tenemos. Entonces, en primer lugar tenemos las políticas regulativas o reglamentarias.
En un primer punto, este tipo de políticas consiste en dictar normas que afectan el comportamiento de los ciudadanos en general. Este tipo de políticas lo que va a hacer es modificar, es cambiar nuestras conductas. Y ahí vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. En caso de las personas que fuman, por ejemplo. Las personas que fuman pueden hacerlo sabiendo que les va a hacer daño a su salud. Más adelante van a tener problemas. Sin embargo, el Estado no puede prohibirles fumar. Pero llega un momento donde ese acto de fumar termina afectando a otras personas que no son fumadores. Entonces, ¿qué dice el Estado? Te voy a limitar, te voy a restringir ese derecho que tú tienes. Entonces sale una ley que dice está prohibido fumar en lugares públicos. Lo mismo también con el tema de los emprendimientos, de los negocios. Hay ciertos tipos de negocios que no puedes abrir en determinados lugares. Tienen espacios ya establecidos, como por ejemplo las discotecas, los bares, no pueden ser abiertos cerca a instituciones educativas. Entonces, con eso se regula el comportamiento de la ciudadanía. Asimismo, este tipo de políticas, bueno, es prácticamente que el Estado te obliga a algunas cosas, o en algunos casos también te prohíbe. La coerción es máxima. Si tú no cumples, por ejemplo, hay una ley que prohíbe manejar en estado de ebriedad. Entonces, ¿ahí qué hace? Simplemente quedas detenido. Las libertades individuales son limitadas y los intereses de los ciudadanos transformados. Por ejemplo, también en la pandemia, cuando se comenzó la pandemia, todos tuvimos que estar en nuestras casas ahí encerrados. ¿Por qué? Porque había un riesgo de salud. Entonces, muchas cosas cambiaron. El Estado tiene esa autoridad, tiene ese poder de modificar nuestras conductas, de limitar nuestros derechos. Ahora, en este tipo de políticas también existen diversos grupos que tienen intereses propios, intereses exclusivos y que son contrapuestos a otro grupo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Se arman como grupos o coaliciones. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Tienen que negociar, uno tiene que ceder más que el otro para poder llegar a un acuerdo. Y a pesar de que ambos se pongan de acuerdo en la solución que se vaya a dar, no van a salir todos satisfechos, todos contentos. ¿Por qué? Porque la solución que se vaya a dar va a favorecer a un grupo más que al otro grupo. Entonces, ¿ahí qué vamos a tener? Por un lado vamos a tener beneficiarios y por el otro lado vamos a tener a los afectados. Allí, ¿cómo es este tipo de políticas? La arena, aquí podemos decir, la arena es relativamente turbulenta. Y aquí vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de esta ley? La ley 30.288. Esta ley se llamaba Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social. ¿Se acuerdan cuál era el nombre común o el nombre con el que se bautizó a esta ley? ¿Alguien recuerda? Esto era la famosa ley Pulpín. No sé si se acuerdan. La ley Pulpín. Entonces, salió esta ley Pulpín. Teníamos, por un lado, a un grupo de empresarios y por el otro lado, al grupo de jóvenes de 18 a 24 años. Entonces, el grupo de empresarios iba a obtener beneficios, no iban a pagar, bueno, ciertos derechos laborales que les corresponde a pagar a sus trabajadores y también iba a tener incentivos tributarios. Y por el otro lado, los jóvenes iban a dejar de percibir algunos derechos que les correspondían. Entonces, hubo ese conflicto, hubo protestas,
hubo marchas, a pesar de que esta ley fue publicado y ya era vigente, finalmente se tuvo que terminar con esa ley, y eso ahí tenemos la ley Pulpín. ¿Qué sucedió ahí? Lo que dice este tipo de políticas, que había intereses exclusivos y contrapuestos. Entonces, cuando existe ese tipo de situación, dar solución es bastante complicado, porque es difícil que ambas partes puedan terminar satisfechas. Y ese ejemplo podemos verlo en muchas otras leyes, en muchas otras iniciativas, en otras políticas que se ha dado. Si ustedes recuerdan, sería muy bueno si lo escriben en el chat, mientras vamos a seguir avanzando con el siguiente tipo de política. Ahora tenemos la política, vamos a hablar en plural, las políticas distributivas. En este tipo de políticas, lo que va a hacer el Estado es conceder un beneficio para casos particulares, casos que se puede individualizar o que haya un grupo. Para poder acceder a estos beneficios, se tiene que cumplir con ciertos requisitos, con ciertos criterios. Ahora, en este tipo de políticas se caracteriza por cuestiones no rivales que puedan ser tratados con recursos públicos, siempre divisibles. Por esta razón, en ella tienen lugar acuerdos particulares de apoyo recíproco entre los actores que no son antagónicos entre sí. Entonces, a diferencia de la política anterior que vimos, este tipo de política, aquí los actores no tienen intereses que se oponen, sino que pueden complementarse, que son recíprocos, o en el peor de los casos, lo que a uno le interesa, al otro no le afecta. Entonces, ahí la arena es relativamente pacífica. Y vamos a poner un ejemplo. Si por ejemplo ustedes están en la parte selva, si desean iniciar un negocio, a ver, aquí tenemos esto. Ya, esta es una ley. Si nosotros estamos en la parte, por aquí, este es otro ejemplo. Nosotros en esta imagen podemos ver, si nosotros estamos en la parte selva y queremos iniciar un negocio, entonces hay una exoneración del IGB. No pagas IGB. ¿Y por qué hace eso el Estado? ¿Por qué los que están en la parte selva y tienen sus negocios no pagan IGB? Porque lo que busca con este tipo de políticas el Estado es crear un ambiente, crear una situación en el cual las personas puedan desarrollarse. Entonces, en la parte selva no van a pagar impuestos. ¿Qué sucede con eso? Que la parte de la Amazonía va a desarrollarse más, porque es más atractivo a las personas que quieren iniciar un negocio, que quieren iniciar una empresa. Entonces, de esa manera, logras el desarrollo de esa zona territorial. Entonces, allí hay otro grupo que se oponga, que diga a la selva no le exoneren del IGB. Podría haber tal vez de otra parte del país que digan por qué ellos les están dando exoneración, pero ese tipo de contraposiciones no son marcadas, no hay protestas, las quejas son bastante limitadas, entonces no hay esa rivalidad. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, sale una ley y dice a aquellas empresas que inicien sus operaciones, no sé, sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y que contraten, no sé, el 50% de sus trabajadores sean de la zona, se les va a dar exoneración o se les va a reducir el impuesto a la renta. Entonces, el Estado ahí está creando condiciones para que pueda desarrollarse esa determinada zona. Y no solamente lo podemos clasificar por zonas, también lo podemos clasificar por grupos de personas, grupo de empresas, entre otros. Por ejemplo, aquí tenemos una ley. Es la ley 31.556.
¿Qué es esta ley? Es la ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros, restaurantes, hoteles y alojamiento. Esta ley salió en el contexto de la pandemia, dirigido a un grupo especial de empresarios o de empresas. ¿Cuáles son este grupo especial? Aquí lo tenemos resaltadito. Negocios relacionados con restaurantes, hoteles, alojamiento turístico, servicios de catering y concesiones de alimentos. ¿Qué se le dio a ese grupo? ¿Qué beneficio? Se le dio una tasa especial y temporal del IGB. ¿Cuánto es lo que van a pagar ellos por IGB o lo que están pagando? Es 8%. Entonces hay una reducción considerable en el pago del IGB. Pero ahí surge la pregunta, ¿pero por qué a ellos sí? Yo, por ejemplo, yo soy del rubro, no sé, de ferretería. ¿Por qué a ellos sí y por qué a mí no? Surgiría esa interrogante y tal vez esa incomodidad. Pero esto se sustenta en que los negocios que mayor perjuicio han tenido, que han sido más afectados en la pandemia, han sido este tipo de negocios. Entonces, ¿qué hace el Estado? Crea una situación, crea un ambiente donde este tipo de negocios puedan sobrevivir y una vez superado la crisis, puedan reactivarse. Entonces podemos ver que también se puede intervenir de esa manera, no solamente por zonas territoriales. Uno más, por ejemplo, y tal vez a ustedes ya se les viene a la mente otro tipo de ejemplo cuando hablamos de estas políticas. A ver, aquí podemos tener también el tema de los alimentos de primera necesidad. También ha habido una reducción de lo que es el tema del IGB. Pero ha habido bastante cuestionamiento porque finalmente ese descuento o esa reducción que se le hace en el IGB no termina llegando a todos los ciudadanos. Se queda por ahí, entonces hay un grupo que está siendo beneficiado. Entonces, con ese tipo de políticas sucede. Cuando se plantea ese tipo de políticas, mencionamos en un inicio de que debe haber bastante conocimiento, que se tiene que hacer un diagnóstico, se tiene que pedir hasta cierto punto participación, porque si no sucede con ese tipo de políticas, por ejemplo, se buscó de que no aumente el precio, pero el precio de los productos de primera necesidad. Pero hay que tener en consideración que el aumento del precio de los productos de primera necesidad es también por factores externos que nosotros no podemos o que el Estado, el gobierno no puede controlar. Entonces, ese tipo de políticas, por ejemplo, pueden ser las con muy buenas intenciones, sin embargo, no termina dando el resultado esperado, termina beneficiando a otro grupo y a los que se suponía que iba a mejorar, iba a ayudar, bueno, quedan ahí, o sea, no tienen mucho beneficio. Y así también podemos plantear otro tipo de ejemplos para este tipo de políticas. Seguimos. Ahora tenemos las políticas redistributivas. Este tipo de políticas lo que hace es agarrar recursos de un grupo y traslada esos recursos a otro grupo. Ese grupo que va a recibir ese beneficio tiene que cumplir ciertos requisitos. Normalmente son familias de bajos ingresos que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad. Un ejemplo, ahí tenemos con los programas sociales. Aquí tenemos varios programas sociales. Estos programas sociales son parte de estas políticas redistributivas. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Por qué existen estas políticas redistributivas? En primer lugar, busca la seguridad económica. La mayoría aquí, o por no decir todos, tenemos un trabajo, pero ese trabajo que tenemos no es del 100% seguro. ¿Qué sucede? Por ejemplo, no sé, estamos en una empresa, cierra o quiebra la empresa, perdemos nuestro trabajo. Entonces ahí vamos a tener un momento de dificultad económica.
u otro. Estamos yendo por la calle a nuestro centro de labores y nos accidentamos. No vamos a poder generar ingresos. También si hablamos de las gestantes, tienen un periodo en el cual no van a poder ir al trabajo. Como también sucedió en la pandemia, se perdieron un montón de trabajo. Entonces, su primer objetivo es esa seguridad económica. Puede suceder cualquiera de estas situaciones, que nadie estamos libres, pero lo que se busca es que tengamos al menos un tiempo de esa seguridad económica. Ese es su primer objetivo. Su segundo objetivo es garantizar un mínimo de bienestar. Por ejemplo, todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Entonces, allí mínimamente deberíamos de tener algo de bienestar. O sea, ya no vamos a poder trabajar. Entonces, pero sí vamos a necesitar tener bienestar. Lo mismo cuando sucede algún accidente y nos deja discapacitados, por ejemplo. Entonces, allí el Estado necesita intervenir para poder dar a ese grupo de población un mínimo de bienestar. Y podemos poner muchos ejemplos. Ahí, por ejemplo, tenemos en el caso de los niños que están en situación de abandono, tenemos aquellas personas que tienen ciertas enfermedades mentales, entre otros. Entonces, se busca ese mínimo de bienestar. También se busca reducir la pobreza extrema. Normalmente estos programas sociales lo que hacen es hacer una transferencia de dinero o transferencia de bienes, puede ser de alimentos, entre otros, pero a cambio te pide ciertas condiciones, como el caso de Juntos. Y finalmente, su cuarto objetivo es promover la igualdad de oportunidades. Con Caliwarma, por ejemplo, los niños reciben una alimentación con la finalidad de que tengan la misma capacidad de retención de la información, porque van a estar nutridos adecuadamente. Pero aquí hay un punto. Nos dice que la arena es tensa y conflictiva. Y como que es un poco cuestionable esta definición de que la arena es tensa y conflictiva en lo que son las políticas redistributivas. ¿Y por qué se dice eso? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en caso de un negocio, un restaurante, antes de que haya Juntos, vamos a poner un ejemplo, antes de que haya Juntos, contrataba a sus trabajadores, contrataba a los mozos, contrataba a los cocineros, entre otros. Pongamos un ejemplo, que le pagase 200 soles. Le paga 200 soles, llega el programa Juntos y Juntos le empieza a dar 200 soles. ¿Qué va a suceder con ese trabajador? Simplemente ya no necesita ir a trabajar. Ya no necesita trabajar, entonces desde su casa puede estar feliz ahí todo el día, pero el Estado le va a dar 200 soles. Entonces, esto ha sucedido con varios de los programas, o sea, no era un resultado que se esperaba, pero sucedió. Entonces, muchos de los que están siendo beneficiados con estos programas sociales, bueno, o sea, no se está logrando el objetivo que se buscaba, ¿no? Entonces, un poco tal vez el lado negativo de estos programas sociales. Lo mismo con Pensión 65. Pensión 65 busca ayudar a los adultos mayores. Sí, pero llega a todos los adultos. Yo he estado por algunas partes de Amazonas, por ejemplo, y ahí conversaba con algunas personas y nos comentan que lo que hacen estas personas que van a recoger la información de los que están en pensión 65, se centran solamente en la ciudad. Se centran a los adultos mayores que están en la ciudad y no llegan a los que realmente necesitan, esos adultos mayores que están en las zonas más alejadas, que están abandonados, no llegan. Entonces ahí se presenta ese conflicto, ¿no? De que hay un grupo que está siendo beneficiado y hay otro grupo que no. Lo mismo podemos hablar del programa de vaso de leche. Internamente hay ciertos problemas porque tienes que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, también puede haber problemas con el caso de las compras que se realizan. Entonces, hay ese conflicto. O sea, no todos están satisfechos. ¿Por qué? Porque no todos son beneficiados.
Por ejemplo, te dice, te voy a dar beneficio a la ayuda a la agricultura, por ejemplo, a los que siembran café o cualquier otro producto. Si es que tienes menor a 2 hectáreas, ya. Pero el que tiene 3 hectáreas no tiene esa necesidad de recibir apoyo, por ejemplo, en el caso de los abonos, de la URI, entre otros. Entonces, ahí por eso se menciona que la arena es tensa y conflictiva, porque es bastante complicado. O sea, se tiene que hacer una separación de aquí para abajo, y los que están arriba, no. Pero realmente los que superan esa línea no necesitan ese apoyo. Entonces, es un poco para ponernos a pensar y reflexionar sobre este tipo de políticas. Finalizamos con lo que es las políticas constitutiva o constituyente. Vamos a comenzar diciendo que esta arena es la más pacífica. Aquí no vamos a ver grupos así que tienen intereses contrapuestos, nada de eso. ¿Por qué? Porque está relacionado con lo podemos relacionar de diversas maneras, pero uno de ellos, por ejemplo, está relacionado por cómo se organiza el Estado. Ahí también están mencionadas las reformas constitucionales o las reformas de las instituciones. Por ejemplo, la creación de nuevos ministerios. Cuando se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por ejemplo, no había grupos de interés, no había protestas, nada de eso. Cuando, por ejemplo, se modifica el reglamento de organización y funciones de una entidad, para la ciudadanía no tiene mayor interés sobre lo que está sucediendo, o cuando se crea un nuevo sistema funcional o hay modificación en un sistema administrativo. Entonces, este tipo de políticas podríamos decir que es interno para la entidad, para la organización, y por lo tanto su arena es pacífica. Y ahí podemos poner esos ejemplos que mencionamos. Entonces, estos son los 4 tipos de políticas. Ahora vamos a pasar a hablar de la jerarquía de políticas. En primer lugar, las políticas que están más arriba son las políticas de Estado. Estas se encuentran en el Acuerdo Nacional. Los que se encargan de elaborar estas políticas de Estado es el CEPLAN, y sus objetivos están en el largo plazo. La siguiente política, la siguiente jerarquía son las políticas nacionales. Entre ellos tenemos las prioridades de gobierno. Ahí está la política general de gobierno, que más adelante vamos a detallar. Estas son a mediano plazo, podemos tener sectoriales como multisectoriales, y contribuyen a que se cumplan estas políticas de Estado. Y dentro de estas políticas nacionales tenemos planes, programas y proyectos. Vamos a dar una definición bastante rápida de lo que son los planes. El plan es un documento técnico que constituye un instrumento de planificación de carácter orientador, en el que se precisan los objetivos y metas a obtener, así como las acciones para su ejecución. Y ahí mencionamos un ejemplo. Tenemos el Plan Nacional para la Infraestructura, Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Si le damos clic aquí, nos vamos a tener el enlace a este plan. Los que están, a ver, vamos a esperar que cargue un momento. Aquí tenemos este Plan Nacional de la Infraestructura para la Competitividad. Cuando dispongan de tiempo, léanlo, es bastante interesante esta lectura de la competitividad. Luego también tenemos el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Y el último tenemos el Plan Estratégico Multisectorial. En este caso estamos hablando de salud al 2030. Estos son los planes. También tenemos los programas, que es un conjunto organizado de medios para conseguir un determinado fin u objetivo. Ahí, por ejemplo, tenemos el programa de compensaciones para la competitividad. Esto es Agroideas. También aquí podemos leer un poco de Agroideas. Es un enlace que se está dejando. Tenemos el Programa Nacional de Alimentación Escolar, que mencionamos, Caliwarma, Programa Subsectorial de Irrigaciones, y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET. Y finalizamos con los proyectos, que van a ser un conjunto de actividades interdependientes orientadas a un fin específico. Y la característica de los proyectos es que tienen un periodo determinado. Ahí tenemos el Proyecto Nacional
de Innovación de Pesca. Este es su código de proyecto. También tenemos el proyecto educativo nacional al 2036, que se llama Reto de la Ciudadanía Plena. Y aquí tenemos un proyecto de inversión, por ejemplo, el mejoramiento de la carretera Yauli-Pucabamba. Es un proyecto de inversión. Igual, aquí tenemos estos enlaces de este proyecto de inversión. Ahora vamos a ver dos tipos de políticas, que son las políticas económicas y las políticas sociales. Cuando hablamos de políticas económicas, nos estamos refiriendo a ese conjunto de directrices, de lineamientos, mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país. Y en el Perú tenemos dos políticas económicas. Por un lado tenemos la política fiscal y por el otro la política monetaria. ¿Quién conduce la política fiscal en el Perú? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y quién conduce la política monetaria? El Banco Central de Reservas del Perú. Entonces, queremos ver un poco más de la política fiscal. Aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo de política fiscal. Este es un decreto de urgencia, la 079 del 2021, que establece las reglas macrofiscales para el sector público no financiero para el año 2022. ¿Y qué nos dice en concreto? Vamos a bajar aquí, esto es lo que quiero mostrarles. Nos dice, a ver, la primera regla es del resultado económico. Nos dice que el déficit fiscal anual del Estado para este año que estamos ahora 2022 no debe ser mayor al 3.7% del PBI. El déficit fiscal no debe ser mayor a este porcentaje del PBI. Y también tenemos una regla de la deuda. Nos dice que la deuda bruta total del Estado no puede ser mayor al 38% del PBI. Entonces, ahí ya se establecen esas reglas fiscales. En este caso estamos hablando del déficit fiscal y también de la deuda. O sea, el Estado ya él mismo se regula y establece, no puedo endeudarme más de este porcentaje. Y por la parte de la política monetaria, de manera general, podríamos mencionar que ellos se encargan del tema de la inflación. Tiene que mantenerse controlado el tema de la inflación. Por ejemplo, aquí tenemos, ustedes le van a dar clic aquí donde dice política monetaria y aquí tenemos el programa monetario septiembre 2022. Todos los meses este programa monetario se va actualizando. ¿Y qué información tenemos ahí? Aquí, por ejemplo, tenemos la tasa de interés de referencia. Posiblemente los que trabajan aquí con préstamos o tienen alguna hipoteca o están pensando tener una hipoteca, las tasas de interés han subido. ¿Y quién se encarga de regular eso? El BCR. Aquí podemos ver cuánto está actualmente para el mes de septiembre en 6.75%. El mes anterior era un poco menos, los 6.25, si no me equivoco. Entonces, ¿quién determina esta tasa de interés de referencia? Es el BCR. Y aquí también tenemos tasa de interés, por aquí quería mostrarles, creo que era este cuadro. Ya, esto es la expectativa de la inflación. Expectativa de la inflación. Entonces, en caso del Perú, tiene la expectativa de inflación más bajo que Brasil, Chile, Colombia, México. Entonces, algo se está haciendo bien en lo que es la política monetaria. Tenemos la expectativa de inflación. Esto es un problema global, pero Perú tiene la expectativa de inflación mucho menor que estos países. Entonces, este tipo de información, aquí tenemos más información sobre lo que es la política monetaria, lo podemos ahí revisar, y como les digo, esto se actualiza de manera mensual. Esto es la política económica, que busca, en primer lugar, estabilidad de precios, con el tema de la inflación,
el pleno empleo, en el caso de las políticas fiscales. Ahí, por ejemplo, se tiene que ver el tema de recaudación de los impuestos, de los tributos, y qué se hace con esos impuestos, y también las cuentas externas en equilibrio. Entonces, si hablamos de políticas económicas, nos estamos refiriendo a la política fiscal y a la política monetaria. Y por el otro lado tenemos las políticas sociales. Estas políticas sociales también son un conjunto de directrices, orientaciones y lineamientos que buscan preservar y mejorar. ¿Qué cosa? Si aquí hablamos del crecimiento económico, ¿aquí de qué estamos hablando? Del bienestar social, procurando que los beneficios de este desarrollo que busca la política económica lleguen a toda la sociedad. Y sus ejes son la justicia social, el bienestar social y el orden social. Entonces, estas dos políticas van de la mano, tanto las políticas económicas que financian en cierta medida, podemos decir, a las políticas sociales, pero las políticas sociales hacen de que las personas se desarrollen, hacen de que las personas tengan un mayor nivel educativo, mayor nivel de salud, y cuando tiene esas características, cuando mejora su condición social, va a poder generar más ingresos. ¿Y qué sucede? Entonces mi crecimiento económico va a ser mayor. Y ahí podemos hablar de un círculo virtuoso. ¿Por qué? Mis políticas económicas financian a mis políticas sociales. Mis políticas sociales hacen que mi sociedad se desarrolle y produzca más dinero. Entonces, crece, nuevamente vuelve a la política social y se desarrollan. Entonces, las políticas económicas y las políticas sociales van juntas. Ahora, las políticas también podemos verlo o podemos analizarlo por su proyección temporal. Ahí tenemos las políticas de Estado. Estas políticas de Estado es en el largo plazo. Mencionamos bueno, 2 láminas atrás. Ahí tenemos las políticas de Estado. ¿Cuántas políticas de Estado tenemos? Aquí dice 25 políticas de Estado. Entonces, también este es un material que se les está dejando. Ustedes pueden darle una lectura a estas políticas. Son 35. Es como un resumen de cada una de estas políticas. Entonces, estas son políticas a largo plazo. Pero también tenemos otro tipo de políticas que no son como las de Estado, o sea, que son en largo plazo, pero también tenemos otro tipo de políticas, como en este caso la política nacional de, a ver, vamos a dejar que cargue, la política nacional de competitividad y productividad. Entonces, este tipo de políticas trasciende, va más allá de un nivel, de un periodo de gobierno. Por ejemplo, comenzó el 2019, cuando había otro presidente. Va a estar vigente durante este periodo de gobierno de 5 años. Y aún cuando termine el 2026, va a seguir vigente todavía para el próximo gobierno. Entonces, esa es una política de Estado, una política de largo plazo. Y por el otro lado tenemos las políticas de gobierno. Cada gobierno que establece prioriza, dicen, estas intervenciones van a ser mis prioridades. En estas políticas yo me voy a enfocar. Entonces, aquí, por ejemplo, hasta el 2021 teníamos una política general de gobierno. Aquí está, ¿ves? Política general de gobierno al 2021. Ya terminó ese periodo. Ahora estamos en la política general de gobierno 2021 al 2026. Ahí le vamos a dar clic y esto ha sido aprobado por este decreto supremo. Ahora, en la siguiente lámina vamos a detallar un poco de ambas políticas y también, por ejemplo, ahí podemos mencionar el tema del IGB. ¿Cómo? Ingresa a un gobierno y puede decir, yo voy a buscar que los peruanos paguen menos impuestos. Entonces, ¿qué se hace? Se reduce el impuesto, el IGB, al 18%, por ejemplo, ¿no? Aquí hay, esta es una ley que ha reducido el impuesto. Va a haber también otro gobierno que diga, mira, yo busco recaudar mayores ingresos para darle, no sé, para crear nuevos programas, para mejorar las intervenciones públicas. Entonces, suben el IGB al 19%. Obviamente esto se hace por ley, pero eso es determinado por cada gobierno.
Entonces, por eso es que, de acuerdo a su proyección temporal, estas políticas no superan el periodo de gobierno. Aquí vamos a ver la política general de gobierno al 2021, la anterior, tenía sus 5 ejes. El gobierno actual tiene también su propia política general de gobierno, pero tiene 10 ejes. Entonces aquí podemos ver cada uno de ellos. ¿Y por qué se ha incrementado? ¿Por qué este aquí solamente tenía 5 y el nuevo gobierno tiene 10? Va a depender en qué cosas yo quiero dar mayor énfasis. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, aquí tenemos el tema de reactivación económica, que va a ser o que es necesario, terminado la pandemia. Pero también aquí tenemos la ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué se agregó esta ciencia, tecnología e innovación? Porque fue algo que se propuso en campaña. Durante las épocas de elecciones se hablaba bastante de que se iba a crear, por ejemplo, un ministerio de este tema. Entonces, normalmente esas propuestas que se hizo en campaña termina convirtiéndose en ejes del gobierno. Entonces, aquí, después, cuando ya tengan la presentación, pueden leer más a detalle cada una de estos ejes que tiene el gobierno actual. Ahora vamos a ver por su nivel de coordinación. Ahí tenemos las políticas sectoriales. ¿Qué quiere decir? Que está dentro de un sector. No, claro, está dentro de un sector. Por ejemplo, aquí si hablamos de esta política, vamos a darle clic. Aquí estamos hablando de recursos hídricos. Esta política es la política Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Entonces, los recursos hídricos es un tema sectorial propio del Ministerio de Desarrollo Agrario. Y dentro de este ministerio está la Autoridad Nacional del Agua, que está adscrito al MIDAGRI. Entonces, ellos se encargan de conducir esta política y estrategia nacional de recursos hídricos. Esto es una política sectorial. También tenemos otra política sectorial que es el tema del transporte urbano. Este es el decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Transporte Urbano. ¿Y a cargo de quién está? Obviamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, su nivel de coordinación tenemos las políticas sectoriales, que solo se ven dentro del sector. Luego tenemos las políticas multisectoriales. ¿Por qué se dice multisectoriales? Porque participan varios sectores. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, este es como un dato. Por ejemplo, nosotros tenemos una política, aquí en el segundo, en todo caso, una política antártica. Esta política antártica, ¿por quién está conducido? Mira, estos lineamientos para la conducción y coordinación de esta política, la Política Nacional Antártica. Tenemos, bueno, hace poco yo también me he enterado de este tema y revisando la parte de las políticas, tenemos esta Política Nacional Antártica. ¿Quién creen que conduce esta política antártica? Lo conduce, vamos a bajar un poquito más acá abajo, RE. ¿Qué ministerio es? Relaciones Exteriores. ¿Pero lo conduce solo? No. ¿Quién más lo conduce? Vamos a bajar aquí abajo. Al último nos vamos a ir. A ver. Lo conduce también en conjunto con el Ministerio de Defensa. Creo que por aquí no está. Pero esta política, a ver. Esta política lo conduce el Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con el Ministerio de Defensa. Luego también tenemos la Política Nacional Marítima, que también tiene su aprobación. En este caso, esta política es hasta el 2030. Entonces, estas son las políticas multisectoriales, donde participan varios sectores. Finalmente tenemos las políticas transsectoriales. ¿Por qué se le llama transsectoriales? Porque ya no es la coordinación entre algunos sectores, sino que es transversal a todos los sectores. Por ejemplo, aquí tenemos la política
la política nacional para la transversalización del enfoque intercultural. Este enfoque intercultural, si revisamos los lineamientos, cada una de las políticas debe tener este enfoque intercultural. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país diverso, un país de diversas creencias, diversas etnias, diversas razas, somos un país bastante variado. Entonces se debe dar este enfoque intercultural en todas las intervenciones que realiza el Estado. Entonces, por eso aquí su nombre mismo dice, esta política es transversal. La política intercultural es transversal a las demás políticas. Y también un tema reciente, por así decirlo, la política intercultural obviamente es conducido por el Ministerio de Cultura, pero es transversal a todos los sectores. Y también, luego que se desató el caso de Odebrecht y otros actos de corrupción, salió esta política. Esta política se llama Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. ¿A cargo de quién está esta política? De la PCM. Y dentro de la PCM se tiene la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Entonces, esta política, por ejemplo, es transversal también a todos los sectores, a todos los niveles de gobierno. Podemos ver que en todas las contrataciones, vamos a ver, hay una cláusula en todos los requerimientos. Ustedes, tal vez que trabajan en áreas usuarias, o en áreas de logísticas, o en áreas vinculadas a las adquisiciones, o en algún momento han hecho una adquisición, una compra pública, hay una cláusula en todos los requerimientos, en todos los contratos, que es anticorrupción. Antes no había, antes del 2019, 18, si no me equivoco, no había esa cláusula. Pero después de lo que sucedió en esos casos, se implementó, en marco de esta política anticorrupción, se implementó de que todos los contratos deben tener esa cláusula de anticorrupción. Por eso que hablamos de este tipo de políticas que son transaccionales a todos los sectores. ¿En qué contexto? Vamos ahora ya a ir aterrizando lo que es ya las políticas en el caso del Perú. ¿En qué contexto se desarrollan las políticas públicas en el Perú? Se desarrolla un marco al Sistema Nacional de la Modernización de la Gestión Pública. Y ahí tenemos sus 5 pilares y sus 3 ejes transversales. ¿Y dónde está el tema de las políticas? ¿Dónde está el tema de las políticas? Aquí, en el primer pilar, políticas públicas, planes estratégicos y operativos. No vamos a detallar estos pilares, es un tema realmente interesante, pero solamente se les está dejando como una lámina para que ustedes puedan visualizarlo. Ahora vamos a ver sobre los niveles de políticas. En este caso vamos a ver, comenzamos con el primer nivel. Aquí tenemos las políticas de Estado. Estas políticas de Estado son las políticas más amplias, más generales, que están más arriba. Estas políticas van a definir los lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo, a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Entonces, en unas diapositivas atrás les dejamos un link donde ustedes pueden dar una lectura a estas 35 políticas de Estado. Después de las políticas de Estado tenemos las políticas nacionales. Estas políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado, obviamente, y responden a la identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda pública. ¿Quiénes diseñan las políticas nacionales? Son los ministerios. Y ahí tenemos una guía de políticas nacionales y una lista de políticas nacionales. Aquí podemos darle clic, por ejemplo. Es un enlace también. Y aquí vamos a tener un listado. Vamos a esperar que cargue. Este de aquí es una base de datos de todas las políticas que actualmente están vigentes en el Perú. Esta es una base de datos de las políticas nacionales de los sectores.
Es un Excel, es un archivo en Excel que ustedes pueden descargarlo. A ver, voy a tratar de compartir. Ya, esto de aquí. Este es un listado de las políticas que tenemos actualmente en el Perú. A ver, vamos a ver aquí. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí podemos hacer filtros. Podemos elegir si la política es multisectorial o sectorial. Y aquí podemos leer algunas de ellas. Por ejemplo, la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la Política Nacional contra las Drogas al 2030, la política, bueno, esto es lo que vimos de corrupción, Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor, entre otras políticas más. Y también tenemos acá, para el lado derecho, el decreto supremo con el que se aprueba. Entonces ahí tenemos un resumen de cada una de estas políticas que tenemos en el Perú. Ya, volvemos a la presentación. Aquí, a ver, ya, volvemos a esta presentación. Entonces, estas son las políticas nacionales que pretenden resolver un problema que se ha identificado y que es diseñado por los ministerios. Ahora tenemos la política general de gobierno. Ya anteriormente hemos mencionado, pero aquí vamos a dar un poco más de detalle. Esta política general de gobierno van a ser el conjunto de políticas que se prioriza, que son desarrollados a través de las políticas nacionales durante un periodo de gobierno. Entonces, de ese listado grande de las políticas nacionales, lo que hace el presidente que va a ingresar para los 5 años, prioriza. Voy a seleccionar, por ejemplo, vimos en el caso que se había priorizado 10 ejes. Entonces, yo voy a priorizar estos 10 ejes, indica. Entonces, esos 10 ejes va a conducir todo su periodo de gobierno. ¿Cuándo se aprueba? Cuando ingresa el presidente, tiene hasta 40 días para poder publicar su política general de gobierno. Y esto es, bueno, lo que mencionamos anteriormente. Aquí tenemos la política, bueno, el gobierno aprueba la política general de gobierno. Aquí podemos detallar un poco más. Ahora pasamos al siguiente política. Tenemos las políticas territoriales. En este caso, ¿por qué se habla de políticas territoriales? De acuerdo a la Ley de Bases de Descentralización, los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen cierto tipo de autonomía. Una de estas autonomías es la autonomía política. También tienen la autonomía administrativa y la autonomía económica. La económica, por ejemplo, está relacionado con la recaudación de sus ingresos. Los municipios pueden recaudar sus propios ingresos a través de los impuestos municipales. Y la autonomía administrativa es que pueden organizarse como ellos consideran, ellos nombran sus funcionarios, pueden hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, si es que en una dirección regional de educación hacen cambio de algún funcionario, el Ministerio de Educación no puede decir por qué tú le has cambiado, devuélvele a su puesto. No, o sea, tienen esa autonomía de organización, esa autonomía administrativa. Y la otra autonomía es la autonomía política. ¿Y a qué se refiere con autonomía política? De que yo puedo priorizar como gobierno regional o como gobierno local cuáles van a ser mis políticas dentro de mi región. Pero esa autonomía no es completa. ¿Por qué? Porque esa priorización de políticas tiene que enmarcarse a las políticas sectoriales, a las políticas nacionales y a las políticas de Estado. Algunos ejemplos. En caso de Tumbes, mediante esta ordenanza regional, ahora que hay que mencionar que las ordenanzas regionales tienen rango de ley dentro de la jurisdicción del gobierno regional. Entonces, una ordenanza regional tiene el mismo peso que una ley, pero dentro del gobierno regional. Entonces, con esta ordenanza regional, ¿qué se aprueba? Vamos a ver aquí. Se aprueba, a ver, la política ambiental regional de la región Tumbes. Entonces, ellos tienen su propia política ambiental para la región Tumbes. El otro ejemplo, aquí tenemos otra política regional, en este caso de
Cajamarca. Entonces, Cajamarca, mediante esta ordenanza regional también, ¿qué hizo? Aprobó su política regional de la persona con discapacidad de Cajamarca al 2030. Entonces, aquí podemos ver que también los gobiernos regionales pueden aprobar sus propias políticas, así como también los gobiernos locales. Y finalmente tenemos la política institucional. ¿A quién corresponde la política institucional? A las instituciones. Aquí podemos hablar de ministerios, de organismos adscritos a un ministerio, podemos hablar también de, por ejemplo, gobiernos regionales o entidades que pertenecen a los gobiernos regionales. Cada una de esa entidad define cuál va a ser su política institucional. Entonces aquí esa política institucional va a reflejar las prioridades que va a tener esa institución. Aquí, por ejemplo, tenemos la política institucional de PROMPERÚ, donde tiene un listado de sus políticas. Política de seguridad de la información, política de clasificación, etiquetado y tratamiento de la información, política de control de accesos, política de escritorio limpio y pantalla bloqueada. Por ejemplo, cuando salen de la oficina, entonces se tiene que apagar la pantalla porque consume energía. Pero eso no te lo van a decir a través de una política nacional o a través de una política, no sé, sectorial. Eso es una política institucional, donde la institución establece. La política es que cada vez que ustedes salen de su escritorio, entonces aquí dice, dejan limpio y apagan la pantalla para un tema de ahorro de energía. Eso lo establece cada entidad. Aquí tenemos, por ejemplo, otra política del Ministerio de Energía y Minas. Aquí hay un listado de estas políticas que tiene este ministerio. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos de gestión de riesgos. Y también tenemos aquí, como un ejemplo más, las políticas, la política institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, estos son los niveles de políticas. Tenemos políticas de Estado, más grandes, las políticas nacionales que son desarrolladas por los ministerios, la política general de gobierno, que es desarrollado, en el cual se priorizan políticas nacionales para un periodo de 5 años, las políticas territoriales que son elaboradas por los gobiernos locales y los gobiernos regionales, y finalmente tenemos las políticas institucionales. Esos son los niveles de políticas. Ahora vamos a ver sobre el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Y para poder hablar de eso, vamos a hacer esta presentación. Como hicimos en un inicio, tenemos a la población. La población mencionamos que tiene necesidades y expectativas. Por ejemplo, aquí puede tener necesidades de educación, salud, seguridad, transportes, medios de comunicación. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de la salud. Ya, la salud es una necesidad. Sí, todos necesitamos tener una buena salud. Ya, pero para que se pueda dar este tema de salud, esta política de salud, ¿quién participa? En el primero en quien pensamos es en el Ministerio de Salud, si hablamos del gobierno nacional. Entonces, el Ministerio de Salud es quien conduce esta política. Sí, está bien, es quien conduce el Sistema Nacional de Salud, pero solo el Ministerio de Salud participa en el tema, en los problemas de salud. No, vamos a ver. También participa el sector educación. ¿En qué cosas participa? En la formación de hábitos, conductas y estilo de vida. Desde que tenemos 3, 4 años hasta que terminamos la educación primaria, educación secundaria, educación universitaria, o en algunos casos también la educación de posgrado, muchos años de nuestra vida lo pasamos en aulas de clases. Entonces, el sector educación tiene mucho que ver
en nuestra formación, así como la familia, también el sector de educación tiene mucho que ver en la formación de los hábitos, conductas y estilos de vida. Porque muchos de los niños, tal vez a ustedes les ha pasado, los que tenemos hijos, donde los niños aprenden a comer esos dulces, esas comidas chatarras. Normalmente es por los compañeritos, por los amigos que les invitan y terminan adquiriendo esos hábitos. En casa tal vez nosotros les cuidamos, pero ya cuando empiezan a interactuar con sus compañeros, muchas veces sucede eso, de que terminan adquiriendo esos hábitos, esas conductas. Entonces, el sector de educación también tiene que ver con el tema de salud. Pero solo educación, no. También el sector vivienda, construcción y saneamiento. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de la provisión del servicio de agua segura y alcantarillado. Mi niño puede tener todas sus vacunas, puede tener todos sus controles CRET, sin embargo, si consume agua que no está adecuadamente clorada o agua, no sé, contaminada, entonces ese niño se va a enfermar, ese niño va a tener parásitos y se va a enfermar. Entonces, en el sector salud también interviene este otro sector. También el sector ambiente. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la vigilancia y control de la contaminación ambiental. La contaminación ambiental tal vez no nos afecta así tan rápido. Podemos estar expuestos, por ejemplo, en las ciudades, por ejemplo, podemos estar expuestos al humo que emiten los carros, al ruido, podemos estar expuestos a otro tipo de contaminación, que en ese momento no nos afecta, no nos duele, por así decirlo, pero pasan los años y poco a poco termina afectando nuestra salud. Entonces, la contaminación ambiental es algo que finalmente va a determinar de acá a unos años cómo va a estar mi salud. Entonces, el sector ambiente también tiene que ver en lo que es la salud. Más, la parte del sector de agricultura y riego. ¿Por qué? Tiene que ver con la vigilancia de la inocuidad de alimentos y seguridad alimentaria. Obviamente, por ejemplo, si yo consumo, no sé, productos que tienen pesticida, que no son aptos para el consumo humano, o que, no sé, contienen plomo, entre otros, entonces, esos productos agrícolas, yo puedo consumir frutas, puedo consumir vegetales, con la idea de que estoy consumiendo lo mejor y que no me va a hacer daño, pero si el Ministerio de Desarrollo Agrario no vigila la parte de qué abonos, qué pesticidas se están utilizando en la siembra, en la cosecha, entonces me puedo estar contaminando, me puedo estar intoxicando. Y finalmente eso también va a dañar mi salud. Es por eso que este sector también influye en salud. Ahora, trabajo y promoción del empleo influye también, porque ahí tenemos lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo. Una vez que ya terminamos la etapa educativa, la etapa de educación y comenzamos a trabajar, también vamos a pasar muchas horas de nuestra vida en una oficina. Muchas horas, muchos años de nuestra vida vamos a estar en una oficina. Entonces, nuestra oficina debe cumplir con la silla donde nos sentamos, la posición en la que sentamos, el estrés laboral, la interacción con mis compañeros. Todo eso debe desarrollarse de una manera que no perjudique mi salud emocional y posterior mi salud física. Es por eso que las oficinas de recursos humanos tienen un área que es de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto también tiene que ver en el tema de salud. Luego, cultura. La cultura, como mencionamos en una parte de las políticas, es transversal. Aquí vamos a hablar de la pertinencia cultural en las intervenciones del Estado. Es transversal. Yo puedo tener el mejor médico, o el mejor, no sé, enfermero, el mejor obstetra. Llega a una población donde tiene unas costumbres totalmente distintas a la que él tiene. No va a saber interactuar, o si interactúa no va a tener una adecuada recepción,
Y por más preparación que haya tenido, por mejor educación que tenga, finalmente ese servicio de salud no va a poder llevar a esa población. Es por eso que se habla que las intervenciones del Estado deben ser con pertinencia cultural, adecuado a ese grupo de población a quien se está llevando ese servicio. Entonces, podemos ver, estos son algunos ejemplos. Hay otros sectores más que intervienen, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, con el tema también de contaminación ambiental. Entonces, si nos centramos solamente en salud, vemos que tienen que ver muchos sectores. ¿Pero solamente serán los sectores? No. También ahí hablamos de los niveles de gobierno. Tenemos un gobierno nacional, en donde están los ministerios. El gobierno nacional en el tema de salud, ¿de qué se encarga? De la conducción nacional y sectorial, regulación y fiscalización y la evaluación de los resultados de las intervenciones. En otras palabras, el gobierno nacional es quien diseña las políticas de salud. Ya, ¿no solamente el gobierno regional tiene participación en el tema de salud? No, también el gobierno regional. Ahí tenemos, por ejemplo, las direcciones regionales de salud, tenemos las redes de salud. Ellos se encargan de la administración y organización de los establecimientos de salud, la implementación y fiscalización de los servicios de salud, promoción y prevención de la salud, supervisar y controlar la comercialización de productos farmacéuticos. Por ejemplo, las DIRESAs son las que supervisan a las boticas, supervisan a las farmacias que venden medicamentos y también financia la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud. Todas esas funciones tiene el gobierno regional en el tema de salud. ¿Pero solamente es el gobierno regional? No, también tiene que ver el gobierno local. ¿Qué hace el gobierno local? Servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, porque si no se le da un tratamiento adecuado, contamina, campañas de control de epidemias y sanidad animal, por ejemplo, la vacuna para los canes, servicios higiénicos y baños de uso público, fiscalización de emisión de humos, gases y ruidos, en el caso de los vehículos, y también tiene que ver con el tema de equipar los establecimientos de salud. Entonces, si queremos abordar el tema de salud, se nos complica cada vez más. Tenemos que son muchos sectores. Por otro lado, tenemos que cada nivel de gobierno tiene participación. Pero ahí se termina en el tema de salud. No, también tenemos los poderes. ¿El poder legislativo tiene participación en lo que es salud? Sí, también tiene participación, porque ellos se encargan de la aprobación de leyes en salud y fiscalización del control de su aplicación. Ya. Pero también tenemos el Poder Ejecutivo. Ellos se encargan de planificar y ejecutar la política de salud, dictan normas para el cumplimiento de las leyes, en este caso sus reglamentos. Y también tiene que ver el Poder Judicial, que administra justicia ante las denuncias en materia de salud. Entonces, si vemos solamente el tema de salud, vemos que se nos ha complicado, que se nos ha ampliado un montón. ¿Y cómo vamos a poder intervenir sobre todo eso? Ahí es donde interviene este de acá, lo que vimos al inicio. Ah, me olvidé. Y uno más. No solamente son ellos. También está la sociedad civil. También están las empresas privadas. También están las ONGs. También está la iglesia. Porque la iglesia también define muchas de nuestras creencias, muchos de nuestros hábitos. Hay lugares, por ejemplo, donde tienen cierto tipo de creencias y es bastante complicado, por ejemplo, atender a sus gestantes por parte de un médico varón o de un obstetra varón. Y muchos de ellos buscan que sean solo mujeres, pero si no hay mujeres, entonces la iglesia también tiene que ver, los movimientos sociales, los partidos políticos. Entonces, para ver solamente el tema de salud, todos estos participan. Entonces, ahí ¿cómo se va a realizar entonces? Ahí surge la pregunta. Ya, si para salud es eso, para los otros sectores también debe ser igual. Entonces, ¿cómo se articula y coordina todos estos esfuerzos para atender los problemas públicos? Es a través del planeamiento estratégico. En este caso también vamos a hacer referencia al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Vamos a definir en primer lugar qué es este planeamiento estratégico. Con la presentación anterior hemos visto, o sea, que es necesario, que es importante porque se articula un montón de esfuerzos.
El planeamiento estratégico es un proceso sistemático en el cual vamos a hacer uso del análisis de la situación actual, de cómo estamos ahora, y también del pensamiento, de una visión a futuro. Y en base a eso vamos a tomar ciertas decisiones. ¿Cómo estoy actualmente? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué cosas tengo que hacer para poder llegar a ese futuro deseado más adelante? El planeamiento estratégico se enmarca dentro de un sistema nacional. En este caso estamos hablando de un sistema administrativo. Tenemos 11 sistemas administrativos y uno de esos sistemas administrativos es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Su acrónimo es SINAPLAN. SINAPLAN es el acrónimo de este sistema nacional. Entonces, este sistema nacional es un conjunto articulado, integrado de órganos, o sea, lo conforman muchas entidades, subsistemas, porque dentro del Sistema Nacional de Planeamiento se tiene subsistemas y relaciones funcionales, cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico. ¿Por qué nos habla el tema de coordinar? Porque cada uno de estos actores que vimos anteriormente es un ente rector. El Ministerio de Salud es un ente rector. El Ministerio de Educación es un ente rector. Entonces, Educación no le puede decir a Salud, ¿sabes qué? Yo saco un decreto supremo para que tú me hagas caso. O Cultura no puede sacar, no sé, otro decreto y decir, mira, ¿sabes qué? A ti, Ministerio de Desarrollo Agrario, voy a sacar un decreto para ordenarte algo. No, entre rectores no se puede hacer eso. Entonces, ahí que se aplica el tema de coordinación. Cada uno de estos sectores coordina en marco a sus funciones, a sus competencias. De igual manera sucede con los niveles de gobierno. Entonces, por eso la palabra clave en lo que es planeamiento estratégico es la coordinación. ¿Quiénes integran este sistema? Como hemos visto, para dar solución al problema de salud participan muchos. Entonces, los que integran este sistema, tenemos en primer lugar el Poder Ejecutivo, todos los ministerios y también las entidades públicas. También participa el Poder Legislativo, en este caso el Congreso de la República. También participa el Poder Judicial. Luego tenemos a los organismos constitucionalmente autónomos. Estos también son partes de este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Ahí está el PCR, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, entre los otros organismos constitucionalmente autónomos. Ahí se incluyen también las universidades públicas. Luego los gobiernos subnacionales, ahí hablamos de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y en los locales tenemos las municipalidades distritales y provinciales. Por último, también tenemos el Foro del Acuerdo Nacional, donde están partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Entonces, podríamos decir que este sistema administrativo es de los pocos que integran también a la sociedad civil. Porque si nos fijamos en los otros sistemas administrativos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, no tiene participación de la sociedad civil. Si hablamos de, no sé, sistema de contabilidad, otros sistemas no tienen participación. El que sí tiene participación y exige que participa es este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, porque desarrolla ese tipo de políticas donde sí participa la sociedad. Ahora vamos a ver el ciclo del planeamiento estratégico. Este ciclo de planeamiento estratégico está compuesto por 4 fases. La primera fase es el conocimiento integral de la realidad. Luego lo vamos a ver más detalle. Acá vamos solo a mencionar conocimiento integral de la realidad, es la primera fase. Luego está el futuro deseado, o sea, hacia dónde queremos llegar. Y en base a eso se definen las políticas y planes, cómo lo vamos a hacer. Y el último es el tema del seguimiento y evaluación, buscando la mejora continua. Ahora vamos a desarrollar las 4 fases. La primera fase, el conocimiento integral de la realidad. Ahí se tiene que conocer la realidad local, ecosistemas,
eje de desarrollos, recursos disponibles, y eso se tiene que hacer a nivel local, o sea, en cada una de las localidades, en cada uno de los distritos. Vimos que participan los distritos, las provincias, los gobiernos regionales. Allí es que se tiene que hacer ese análisis, conocer de manera integral la realidad. Ahí también se tiene que analizar qué necesidades tiene la población dentro del territorio, las brechas de infraestructura y acceso a servicios. Este último vamos a verlo al final para cerrar la presentación. Y también las distancias, tiempos de acceso a los servicios. Entonces, este análisis demanda tiempo, demanda esfuerzo, porque se tiene que hacer a nivel local. La siguiente fase es el futuro deseado. ¿Cómo quiero estar más adelante? Entonces, nosotros tenemos una visión del Perú al 2050. Vamos a ver aquí, la visión del Perú al 2050. Aunque aquí lo tenemos resumido. En cada uno de estos cuadros podríamos decir que son sus ejes. Entonces, vamos acá a mejorar la presentación. El primer eje es que las personas alcanzan estos son sus objetivos. Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. Entonces, así es como nos visualizamos a este año 2050. Luego, la gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. Desarrollo sostenible con empleo digno y armonía con la naturaleza. Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y la violencia. Es como un sueño, algo que a mí me gustaría. O sea, yo aquí me estoy proyectando. ¿Cómo quiero estar al 2050? Y de esta manera es como yo me estoy proyectando. Al 2050 debo tener un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Entonces, así es como nos visualizamos al 2050. Conozco cómo estoy actualmente. Tengo ya establecido cómo quiero estar de acá al año 2050. Entonces, el puente que va a unir a ambos, o sea, cómo estoy actualmente y cómo quiero estar, ese puente que va a unir a ambos son las políticas y planes coordinados. Las políticas públicas deben estar articuladas entre sectores y niveles de gobierno y estos deben estar orientadas a alcanzar esa imagen de territorio deseado, para lo cual se debe priorizar objetivos y también lineamientos. Las políticas, ¿dónde se operativizan las políticas? Se operativiza en los planes, y en los planes vamos a tener objetivos, indicadores y metas. Eso tiene que ser plasmado de manera clara y tiene que ser alcanzable, porque yo me puedo plantear en mi plan, por ejemplo, para el 2023 puedo decir que reduzco la pobreza al 0%, no va a haber ningún pobre. ¿Pero ese es un objetivo alcanzable? No, entonces yo tengo que plantearme aquí objetivos, metas que sean claras, alcanzables y acordes con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectorial y multisectorial, lo que vimos anteriormente en los niveles de política. Entonces, estas políticas y planes son el puente que nos va a permitir unir cómo estamos y cómo queremos estar. Pero es también necesario hacer un seguimiento del avance de estas políticas, hacer un seguimiento y también un tema de evaluación de los planes que nos hemos establecido. Entonces, en esta fase 4, en el seguimiento y evaluación de estas políticas y planes, lo que se va a hacer es recoger y analizar información de qué cosa, de los indicadores. Esos indicadores, ¿dónde lo he definido? En mis planes. Y de esa manera voy a poder verificar el grado de avance hacia el logro de qué cosa, de esa imagen que me he planteado, de esa imagen del territorio que yo me he planteado. Pero no solamente es eso, sino también un tema de seguimiento de los recursos que estamos utilizando para el desarrollo de esas actividades. Ahí entra ya también los sistemas administrativos. Luego también se analizan los cambios que han ocurrido en la vida de las personas
esperados o no esperados, porque toda intervención que realiza el Estado va a producir cambios en la población. Y si tiene que establecer informes periódicos, y de esa manera, con esos informes, puedo tal vez no estar tomando la ruta adecuada. Entonces, con esos informes voy a tal vez modificar un poco las políticas, los planes que tengo establecidos. Y eso retroalimenta nuevamente al ciclo de planeamiento estratégico. Ahora vamos a ver los planes. La presentación, hace unas 4 o 5 presentaciones atrás, mencionamos aquí los niveles de política. Aquí tenemos un resumen. Tenemos las políticas de Estado, políticas nacionales, política general de gobierno, política territorial y política institucional. ¿Cómo se operativiza? ¿Cómo se implementa estas políticas? Es a través de los planes. Entonces, ¿cuál es el plan de las políticas de Estado? Es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Actualmente tenemos, hace poquito se aprobó, este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. ¿Ves? Aquí tenemos. ¿Esto cuándo se aprobó? Hace poquito, el 28 de julio. Entonces, aquí tenemos aquí tenemos desarrollado, tenemos plasmado, cómo es que pretendemos alcanzar esas políticas de Estado al 2050. Como podemos ver, hay bastante contenido, cerca a 500 hojas, entonces nos podemos dar un poco de tiempo para poder leer, porque aquí está la visión, cómo es que se pretende llegar al 2050 con todo eso que mencionamos, esos sueños, esos deseos que se había ahí plasmado. Entonces, aquí está resumido cómo es que vamos a cumplir con esas políticas de Estado. Entonces, se les está dejando este material para que ustedes puedan darle una lectura. Anterior a este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, teníamos otro Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021. Entonces, allí se hizo una evaluación. En este caso, es una segunda evaluación. Aquí lo que estamos compartiendo no es la evaluación definitiva al anterior Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, sino es la segunda evaluación. Posiblemente para el próximo año, 2023, ya se vaya a hacer una evaluación. Al 2021, ¿cómo cerramos esa política, ese Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? Pero aquí tenemos un avance. Entonces, también se les está dejando este material. Y como para buscarlo más rápido, lo que vamos a hacer es vernos aquí, al índice. Aquí vamos a poder ver cada uno de sus ejes. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo tener el objetivo específico 1.2, acceso garantizado a la justicia autónoma, independiente, transparente, confiable, moderna y eficiente, eficaz y previsible. Consolidación de la institucionalidad democrática y participación política de la ciudadanía. Así tenemos varios ejes. Entonces, nos vayamos, por ejemplo, a un tema de, no sé, igualdad de oportunidad y acceso universales a servicios básicos. Y aquí tenemos su evaluación de resultados. Le damos clic ahí y nos va a mandar a su evaluación de resultados. Vamos a ver acá un poquito y aquí tenemos. Dice, a ver aquí. ¿Cuál era su indicador? En comunicaciones, comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de educación básica regular. Entonces, así ha ido su avance, mira, ha ido mejorando. El 2013 comenzamos con 33%, luego subimos a un 40%, llegamos casi a un 50% en el 2015, pero en el 2016 bajamos. Y en el 2017 bajamos aún más en lo que es comprensión lectora, en estudiantes del segundo grado de educación básica regular. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nuestros niños no están entendiendo lo que leen. Entonces se había mejorado aquí un poco, pero lamentablemente ha ido bajando. ¿Cuál es lo que nosotros nos habíamos planteado como meta al 2021? Era que un 70% de los niños, aquí está, meta al 2021, que era que un 70% de nuestros niños del segundo grado de educación básica regular tengan comprensión lectora. ¿Llegaremos? No,
la proyección nos dice, la línea punteada en roja, nos dice que vamos a llegar solo al 44%. Lo mismo sucede, por ejemplo, en matemáticas. Dice, uso de números y operaciones para resolver problemas de estudiantes del segundo grado de educación básica regular. En el 2013 comenzamos con 19%, subimos a 23%, aquí subimos un poquito más, aquí llegamos cerca a un 40%, y en el 2018 bajamos a un 14%. Solamente el 14% de los niños hacen uso de números y operaciones para resolver problemas. Y la meta que se había planteado al 2021 era un 70%. Y de acuerdo a la proyección, solo vamos a llegar a un 23%. Entonces, no se está cumpliendo con las metas. Y así, podemos analizar una serie de indicadores que tenemos ahí. Es necesario que nosotros conozcamos también estos temas. No vamos a entrar más a detalles. ¿Se está dejando ese material? Y acá hay otra encuesta también, es interesante, que lo puedan leer. Esta es la encuesta nacional de percepción de desigualdades. Es un tema también bastante interesante. Hay preguntas aquí que les va a llamar la atención. Es cómo nosotros percibimos el tema de desigualdad en el Perú. Por el tiempo, nos está quedando ya poco tiempo, no vamos a entrar más a detalle, pero se les está dejando esta encuesta nacional de desarrollo social. Es solamente darle clic y ahí podemos acceder a ese material. Ya, entonces, las políticas de Estado se implementan a través del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y en caso de las políticas nacionales, y en caso de la Política General de Gobierno, tenemos Plan Estratégico Sectorial Multianual y Plan Estratégico Multisectorial. En este caso, ambos son documentos que presentan las estrategias de desarrollo del sector para el logro de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Política General de Gobierno. Lo elaboran los ministerios para un periodo de 5 años. Entonces, ¿ahí qué vamos a tener en consideración? Muchos de ustedes han trabajado posiblemente o tienen conocimiento de lo que es el PSEM, el Plan Estratégico Sectorial Multianual. Todos los sectores, todos los ministerios tienen su plan estratégico sectorial multianual. El anterior gobierno, o el anterior periodo de gobierno era del 2016 al 2021. Entonces vamos a ver aquí que la mayoría de sectores tienen su plan estratégico para ese periodo. Plan Estratégico Sectorial Multianual PSEM del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2016-2021. Aquí tenemos el sector trabajo y promoción del empleo 2017-2021. La mayoría está orientado al 2021. Ya terminamos el 2021. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿O qué se está haciendo, mejor dicho? Se está actualizando. Se está actualizando el PSEM para el periodo de gobierno vigente. Cada uno de los sectores está trabajando con los lineamientos, con la indicación que da ese plan, haciendo uso de ese Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, y vamos a tener próximamente, posiblemente al finalizar este año o a inicios del próximo año, vayan a haber ya algunos sectores que van a empezar a publicar su PSEM al 2000, puede ser 26, que termine el periodo de gobierno, o tal vez proyectarse unos años más. Entonces, a través de estos planes es que se implementan estas políticas, las políticas nacionales y la política general de gobierno. ¿Y cómo se implementa la política territorial? Tenemos dos planes. El plan de desarrollo regional para los gobiernos regionales y local para los gobiernos locales concertado. Entonces, tenemos estos dos planes para los gobiernos regionales y para los gobiernos locales. Y ese plan ha desarrollado guías para lo que es la elaboración de plan de desarrollo regional concertado. También se les está dejando este material, es relativamente reciente, del 2021. Esta es la guía para el desarrollo de plan de desarrollo regional concertado. Entonces, para aquellos que trabajan en los gobiernos regionales, aquí los que están presentes, posiblemente algunos trabajen en gobiernos regionales, entonces darle una lectura a este material va a ayudarles bastante, porque vamos a tener también un cambio de gobierno, entonces ahí se va a tener que también actualizar. Y finalizamos con la política
institucional. Aquí tenemos el Plan Estratégico Institucional, o más conocido como el PI. Creo que aquí sí la mayoría hemos escuchado hablar de lo que es el PI. Hasta ahí termina la parte estratégica. A ver, este PI es un instrumento de gestión que identifica las estrategias de la entidad para lograr sus objetivos de política institucional. Lo elaboran los pliegos presupuestarios para un periodo de 3 años. Lo normal es para 3 años. Y en base a eso se elaboran los planes operativos institucionales, o más conocidos como los POIs. Entonces, aquí tenemos las políticas en la parte superior y estas políticas se implementan a través de cada uno de estos planes que hemos mencionado. Ya. Para finalizar, siempre trato de finalizar con una información que ustedes puedan, que les pueda ser útil para las actividades que cada uno desarrolla y también para que ustedes dentro de su rol, dentro de su función como ciudadanos, al igual que cada uno de nosotros, conozca un poco de la realidad, ya sea de la gestión pública o la realidad que estamos como país. Entonces, aquí la herramienta que se les va a dejar en esta oportunidad son los indicadores de brechas. Entonces, ¿cómo se utiliza esta herramienta? De la siguiente manera. Este es un enlace. Lo que voy a hacer es copiar y voy a pegarlo en el chat para que ustedes puedan ingresar desde allí. Aquí sí les voy a pedir su participación. Por favor, denle clic a ese enlace. Vamos a hacerlo juntos. No es una herramienta complicada, es bastante intuitiva, bastante sencilla de utilizar. Entonces vamos a darle clic, por favor, a ese enlace que se compartió. Y les debe mostrar esta pantalla. Aquí tenemos el reporte departamental y distrital de indicadores de brechas. Vamos a dar un momentito para que todos puedan dar clic y les puedan tener también esta pantalla que estoy mostrando. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno de nosotros hemos nacido en un departamento, una provincia y un distrito. Entonces vamos a seleccionar en primer lugar el departamento. Entonces yo selecciono, por ejemplo, el departamento de Junín. Voy a seleccionar luego, por favor, les va a servir mucho que ustedes también sigan estos pasos. Van a ver que es sencillo. Seleccionamos el departamento donde hemos nacido. Luego seleccionamos la provincia. Yo voy a seleccionar en este caso Satipo. Y finalizamos seleccionando el distrito donde hemos nacido. Y seleccionamos ahí el distrito. Listo. Entonces, vamos a irnos ahora donde dice aquí, en esta parte azulita, donde dice indicadores de brechas sociales. Aquí nos va a mostrar dos tipos de indicadores, brechas sociales y brechas económicas. Vamos a comenzar con las brechas sociales. Le vamos a dar clic allí. Clic le damos y se nos va a desplegar aquí, en educación. Voy a tratar de ponerlo un poquito más grande, ya. En educación, en el sector de educación, nos dice que su indicador de brecha, ¿cuál es? Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada. En palabras más sencillas, nos está diciendo qué porcentaje de mis colegios, porque estamos hablando de la educación secundaria, ¿qué porcentaje de mis colegios tienen capacidad instalada inadecuada? Con inadecuada es que no cumple con los estándares de calidad, que no responden a las normas técnicas o que no cumplen con los requisitos, con todos los requisitos de normas técnicas que tenga educación. Por eso se habla de capacidad instalada inadecuada. ¿Qué nos dice? En este caso nos dice que el 96%, el 96% de todas las instituciones secundarias, de nivel secundario de este distrito, no tiene capacidad instalada adecuada. Eso es lo que me dice este indicador. La gran mayoría, o sea, solo 4% cumple con todos los requisitos. Nos vamos a lo siguiente. Creo que aquí, vamos a leer el indicador, pero aquí está, a ver, dice 0, a ver.
Nos dice, porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia para brindar el servicio de seguridad ciudadana. En este caso nos está arrojando que 0, o sea, en este municipio no se cuenta con los medios de vigilancia para poder brindar el servicio de seguridad ciudadana. El siguiente indicador, en salud. ¿El indicador cuál es? El porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención. Cuando hablamos del primer nivel de atención, nos estamos refiriendo a los establecimientos de salud que están en zonas dispersas, que están en zonas alejadas, con capacidad instalada inadecuada. Entonces, ¿aquí de qué nos está diciendo? Para que un establecimiento de salud se considere que tiene una capacidad instalada adecuada, tiene que considerar que cuenten con los recursos humanos, con el equipamiento, con la infraestructura, con los medicamentos y demás dispositivos médicos, de acuerdo a las normas técnicas de salud. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Basta que no cumpla, por ejemplo, que no tenga su médico, que no tenga, por ejemplo, algún medicamento, no cumple con todos esos estándares, con todos esos requisitos para dar un buen servicio de salud. Ahí es donde se considera que tiene una capacidad instalada inadecuada. ¿Y qué nos está diciendo este indicador de este distrito que yo he seleccionado? Que ninguno de esos establecimientos de ahí tiene una capacidad instalada adecuada. ¿Ve? El 100%. El 100% nos está hablando aquí del indicador de capacidad instalada inadecuada. El 100% tiene esa capacidad instalada inadecuada. Luego pasamos a vivienda, construcción y saneamiento. Ahí tenemos otro indicador. Nos dice porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública. Y aquí tenemos un 6%. En la parte de desarrollo e inclusión social, el indicador es el porcentaje de instituciones educativas públicas sin condiciones adecuadas para la alimentación escolar. Caliguarma, aquí estaríamos hablando. El 77% de los establecimientos, de Caliguarma no tienen esas condiciones adecuadas. Luego pasamos aquí a la parte de los indicadores de brechas económicos. Y ahí tenemos también otros indicadores. En caso de comercio exterior y turismo, ¿qué nos dice el indicador? Ahí nos habla del porcentaje de recursos turísticos inventariados, priorizados, que no brindan adecuados servicios turísticos. Yo conozco este distrito porque allí he nacido. Entonces, allí hay lugares turísticos. Sin embargo, esos lugares turísticos no han sido o no tienen todas las características para que puedan brindar servicios turísticos adecuados, que sean atractivos a los turistas, que sean seguros, que sean de fácil acceso. No tienen. Y ese indicador aquí nos refleja. El 100% de esos servicios turísticos no tienen o no brindan adecuados servicios turísticos. Ustedes, no sé cómo les estará yendo en el caso del distrito que hayan seleccionado, pero así es la información, esta es la brecha que tenemos de este distrito que yo seleccioné. En caso de energía y minas, el indicador es porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico. Entonces, aquí el 16% de viviendas del ámbito rural no cuentan con servicio eléctrico. Por ejemplo, ahí se crearon algunos programas de electrificación rural. Entonces, eso ha ayudado bastante a mejorar este indicador. Aquí nos está diciendo que hay un 16% de viviendas en las zonas rurales que no tienen servicio eléctrico. Entonces, ahí también se puede intervenir. En la parte de agricultura y riego, ahí nos habla porcentaje de sistemas de riego que operan en condiciones inadecuadas. El 57% de estos sistemas de riego están trabajando de manera inadecuada. En producción también tenemos su propio indicador. En transportes y comunicaciones también su propio indicador. Y más abajo tenemos cuadros estadísticos que podemos leerlo ya cada uno más a detalle del lugar que queremos saber. Aquí como ejercicio se hizo del lugar donde hemos nacido.
Pero, por ejemplo, si nosotros trabajamos en un gobierno local, entonces estos indicadores nos va a servir para priorizar sobre qué voy a intervenir. Si yo trabajo en un gobierno regional, entonces el ámbito de búsqueda lo puedo hacer a nivel de departamento. De esa manera yo voy a saber sobre qué priorizar a nivel de gobierno regional, lo más urgente. Sobre eso tengo que priorizar. De igual manera, los que trabajamos en alguna entidad del gobierno nacional, hacer análisis, ver esta información de los indicadores de brecha, nos va a ayudar a gestionar mucho mejor los recursos con los que cuenta el Estado. Entonces, esta es, a ver, vamos a volver a la presentación ya para finalizar. Esta es la presentación del día de hoy relacionado con el tema de gestión y políticas públicas. Lo que se busca con este tipo de presentaciones no es desarrollar al 100% los temas, porque este tiempo es bastante reducido. Lo que buscamos es despertar en ustedes la curiosidad, despertar en ustedes esas ganas de seguir aprendiendo. Es por eso que siempre dejamos algún material extra, algunos enlaces, donde ustedes de manera ya posterior puedan seguir indagando, puedan seguir más aprendiendo sobre lo que es gestión pública, porque es un mundo, hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar. Les agradezco a cada uno su presencia, su participación. Ahora doy pase a los organizadores para poder canalizar las preguntas. Gracias.